Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el último capítulo, que es el capítulo 28, hoy revisando la quinta parte de este capítulo, pues ya habíamos visto referente a los versículos del 25 al 27 la semana pasada, en donde Pablo explica el rechazo del Evangelio, que también consta en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6 de los versículos 9 al 10, declara allí cómo fue rechazada la palabra de Dios. Entonces, acá nosotros, en estos versículos del libro de los Hechos, se menciona y dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí. ¿Qué es lo que sucedió? Que definitivamente de toda esa audiencia de judíos que estaban allí, Pablo estaba transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios referente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto sugiere que aquellos que fueron persuadidos y los que no, comenzaron a discutir entre sí. Pues definitivamente no todos estuvieron de acuerdo. Había muchos que aceptaron lo que Pablo estaba mencionando, lo que Pablo les estaba transmitiendo. Pero vemos también que referente a este punto, dice, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Es precisamente lo que habíamos mencionado anterior, en que esto se relaciona directamente con lo que el profeta ya mencionó. Y hoy Pablo les está recordando. Pablo entendió que Isaías profetizó de su dureza de corazón, de que ellos no querían aceptar la palabra de Dios, de que ellos no querían aceptar la ley de Moisés y de los profetas. Entonces, acá directamente, aun cuando estuvo escrito, aun cuando ya sabían ellos lo que el profeta Isaías decía, recuerda, Pablo les dice exactamente lo que pasó antes, hoy está sucediendo lo mismo. Ciertamente Pablo estaba feliz de que algunos recibieron el Evangelio, pero sin duda estaba angustiado de que alguno de ellos hubiera rechazado a Jesús. Esto es lo que estaba sucediendo y vemos precisamente de que no todos estaban recibiendo esto, pero nosotros podemos ver que exactamente lo que está escrito allá en el libro de Isaías dice, de oído oiréis y no entenderéis. Esencialmente Isaías dijo esto en el pasaje que nosotros habíamos mencionado anteriormente, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Si tú rechazas a Jesús, se refiere Pablo ya directamente a la audiencia, puedes oír, pero nunca entender. Puedes ver, pero nunca percibir. Su corazón es y será duro, tus oídos cerrados y tus ojos cerrados. ¿Por qué? Realmente ustedes no quieren volverse hacia Dios y ser sanados de su pecado. Esto es lo que mencionaba con relación a lo escrito por Isaías. Y les estaba haciendo notar que no era nada diferente a lo que anteriormente sucedió y a lo que en ese momento él estaba experimentando en base a la reacción de aquellas personas. Antes de continuar con esto, queremos hacer referencia también a que no se trata solamente en la época de Isaías, no se trata en la época de Pablo cuando estaba transmitiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino hoy en la actualidad, como muchas personas siguen rechazando, a pesar de que está escrito, a pesar de que está haciendo ver la dureza del corazón de muchas personas, en donde no quieren definitivamente aceptar a Cristo como su Salvador, sabiendo que esta
es la solución que hoy la humanidad tiene para salir de todos estos conflictos, de todos estos problemas, pero rechazan porque aparentemente no les conviene. Entonces, este es el mensaje tan real como lo fue cuando Isaías dijo. Y mencionaba, ¿no es cierto?, cuando Pablo lo citó, y hoy, en este estudio, estamos viendo exactamente, a usted que está escuchando, a usted que nos sigue con este estudio bíblico, es importante que no se trata solamente de oír, sino de aceptar a Cristo en su corazón. Esto es lo que realmente ayudará para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. No se trata solamente de leer, no se trata solamente de escuchar. Lo importante es sentir la presencia de Dios en nuestras vidas para de esa manera poder entender realmente lo que está escrito en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Muchos escuchan y rechazan simplemente porque no quieren volverse a Dios y ser sanados de su pecado. Este es el problema en donde toda la humanidad está. Necesitamos entonces que nosotros entendamos qué es lo que realmente quiere Dios a través de transmitir el Evangelio. Más adelante, en los versículos 28 al 29, Pablo les dice que llevará el mensaje de salvación a los gentiles, porque es otra de las cosas que recordemos. Jesús menciona y dice que él vino por los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Y es precisamente en donde aquí menciona que Pablo, al no recibir ellos el evangelio, al no recibir la palabra, él tiene la posibilidad dado por Dios, en donde ese evangelio será llevado a los gentiles. Entonces dice, sabed pues, si algunos de ellos rechazaron la salvación de Dios, no hizo que la salvación no tuviera efecto. Solo significa que Dios encontraría a quienes lo escucharían. En este caso, los gentiles. Ahora, dentro de todo esto, si bien es cierto, Dios le estaba dando la preferencia, porque recordemos también lo que Pablo siempre hacía. Cada vez que él iba a algún lugar, buscaba primero a los judíos para transmitir el evangelio, para transmitir lo que Dios estaba queriendo entregarles. Pero aquí vemos nuevamente que ese grupo de judíos, el lugar en donde ellos estaban, no todos aceptaron, sino que lo rechazaron. Y es por esto que ahí menciona, si ustedes no aceptan, Dios está permitiendo que llevemos este mismo mensaje al pueblo de los gentiles. O sea que a nosotros, que no siendo judíos, Dios en su infinita misericordia también se fijó en nosotros y quiere que nosotros también seamos salvos. Pablo suplicó a los hombres que recibieran a Jesús, pero no como ruega un mendigo. No es que él estaba suplicando que tomen atención a lo que él estaba diciendo. Pablo no sufría por sí mismo, pero por aquellos que rechazaron. Porque su corazón, la intención de su corazón era que todos aquellos que escuchen la palabra de Dios sean tocados por el Espíritu Santo. Pero muchas personas, como decíamos, ¿no es cierto?, se volvieron totalmente reacios, no querían recibir esa palabra. Y bien lo digo y lo repito, como hasta hoy muchas personas están rechazando el Evangelio. Y solamente advirtió acerca de las consecuencias a aquellos que rechazaron. Recuerde, el caso es de que no queremos a veces aceptar. ¿Por qué? Existen muchas costumbres, como en el caso de los judíos. Ellos se basaban en parte de la ley de Moisés. Pero recordemos, si bien es cierto,
allí está escrito en el libro de Isaías. ¿Por qué ellos no aceptaron? Porque simplemente no querían romper con esas costumbres, no querían romper con toda aquella situación que ellos tenían como un hábito. Y esto en muchísimas ocasiones, en varias personas, en varias naciones, lo impide precisamente recibir la palabra de Dios, recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Está tan arraigada la costumbre que no quieren sacarlo, no quieren despojarse de ello. Y esto es el impedimento principal para que muchas personas no reciban lo que Dios tiene, lo que Dios quiere darnos a través de su bendita palabra. El predicador del Evangelio realmente tiene dos mensajes. Para aquellos que responden al Evangelio con fe, él es un mensajero de vida. Pero para aquellos que rechazan a Jesús, el predicador añade a ellos condenación. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida, según lo que está escrito allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si de una u otra manera la palabra de Dios está llegando, el Evangelio está llegando, estamos hablando de del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tanto por usted como por mí. Y si nosotros esto no aceptamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos condenándonos. Pero gracias a Dios, cuando nosotros abrimos no solamente nuestros oídos espirituales, sino sobre todo nuestro corazón y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces esto implica definitivamente que el Evangelio llega por fe a nuestras vidas. Y esto es parte justamente de que nuestra obligación, si vale el término, o el deseo profundo de nuestro corazón que siempre debe existir en nuestras vidas, es transmitir la palabra de Dios, llevar el Evangelio a todas las personas que no aún o que aún no lo conocen. Entonces, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron. ¿Por qué? Ellos no aceptaban, ellos decían que ellos eran el pueblo escogido y que para ellos era todo esto. Pero el momento en que Pablo menciona, dice, si ustedes no están aceptando, no quieren, Dios me ha permitido que lleve esto a los gentiles. Y esto a ellos les ofendía, ellos no querían así. Pero el hecho es que este grupo mixto, tanto de aquellos que aceptaron el Evangelio como aquellos que rechazaron, algunos que creían, algunos que no, dejaron a Pablo discutiendo entre ellos, teniendo gran discusión entre sí. Es lamentable, pero es la realidad. Pero esto no nos lleva a ningún resultado positivo, el rechazar o el discutir, el buscar alternativas para creer que hay razón para rechazar. Pues no es así. Lo importante de todo esto es que la palabra de Dios debe surtir el efecto necesario en nuestras vidas para darnos cuenta que definitivamente esta es la solución a todos nuestros problemas. En solo unos cuantos años después de la represión de Pablo a los judíos que rechazaron a Jesús, los judíos de Judea fueron masacrados en grande y Jerusalén fue destruida. El juicio de Dios venía y parte de la frustración de Pablo era que él sintió eso. Sí, el momento en que nosotros transmitimos, el momento en que nosotros compartimos la palabra de Dios, lo único que anhelamos es que reciban y que reciban a Cristo como su Salvador. Pero al ver esto, que muchas personas están partiendo sin salvación, nos da mucho dolor. Con esta parte continuaremos la próxima semana para profundizar más sobre este punto. Dios bendiga
poderosamente. Y Dios permita, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.